Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento jurídico de Tu Café Legal por la señal de Telesucesos. Estamos muy felices de que nos acompañen también en redes sociales a través del Instagram en vivo de BGD Guevara Abogados. Y damos gracias a nuestros auspiciantes, por supuesto, a Andrés Medrano, quien nos acompaña el día de hoy, y a BGD Guevara consultores legales, contables y tributarios. Estamos muy felices de tenerles aquí porque tenemos un tema bastante impactante y con Andrés vamos a hablar acerca de este sumario administrativo que prácticamente ha sido por decirlo, la letra colorada la que vamos a analizar dentro de esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el sumario administrativo aplicado a la vicepresidenta Verónica Abad? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo has pasado, Andrés? Mi querido Daniel, buenos días a nuestro público, a nuestra audiencia, pues contentos de estar aquí para hablarles justamente de este tema que ha traído colación toda esta semana, el famoso sumario administrativo a la vicepresidenta Verónica Abad. Y aquí hay que hacer una puntualización muy importante. Aquí no tomamos posturas ni a favor ni en contra, sino que somos críticos cuando tenemos que ser críticos y tenemos que felicitar cuando hay que felicitar. Pero en este caso, créeme, mi querido Daniel, que te habla una persona que precisamente ocupó ese cargo de director de recursos y sumarios administrativos. Que vale la pena hacer aquí un paréntesis. Este es el cargo que a la señora ministra se le olvidó en la entrevista que dio la semana pasada, que no tenía conocimiento de quién efectivamente sustanció el proceso. Una cosa es el sustanciador y otra cosa es quien ya emite la resolución. Entonces, precisamente hay que hacer estas puntualizaciones porque ahí no evidenciamos que hay ese desconocimiento en el tema de gestión pública. Entonces, vamos para nuestra querida audiencia a hacer un ejemplo. Mi estimado Daniel, tú bien sabes qué es el IES, ¿no es cierto? Y qué es el SRI, ¿ya? El IES, como tú bien sabes, es un organismo que se encarga de dar las prestaciones de seguridad social a todos sus afiliados, digamos una aseguradora pública, por así decirlo en términos sencillos. Y el SRI es el órgano que se encarga de los tributos, ¿sí? IVA, renta, ICE, etcétera, etcétera. Entonces mañana más tarde resulta que tocan a tu puerta y te dice, y llega el IES. Dice, sí señor Daniel Guevara, por favor, vengo aquí a cobrarle el impuesto a la renta. Entonces tú dices, ¿cómo? Si usted es el IES. Sí, pero voy a cobrarlo hoy, porque yo quiero cobrarle hoy el impuesto a la renta. Entonces tú obviamente como abogado empiezas a explicarle que no tienen competencia, que esto no funciona así, etcétera, etcétera. Más o menos eso es lo que ha pasado la semana pasada con este sumario administrativo. Bueno, ¿sí? Déjame también hacer unas puntualizaciones. Las personas que nos miran están muy interesadas en saber de que estamos viviendo un momento crítico en el Ecuador. Y a esto se ha sumado esta especie de jugada que quizá corresponda a varias perspectivas políticas, pero desde el planteamiento del derecho, Andrés, y con lo que tú nos has mencionado, aquí ha habido una falta de competencia por el órgano administrativo, quien ha decretado esta resolución de suspender temporalmente a la vicepresidenta. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos entonces, Andrés? Que aquí ya se está jugando o disputando una guerra de competencias. Incluso desde las bancadas de los asambleístas, se ha puesto también en conexión una consulta interpretativa de la Corte Constitucional, que yo creo que esto también roza el tema de quién tiene la competencia, si es que ha hecho o no lo correcto el Ministerio de Trabajo. Efectivamente, mi querido Daniel, y aquí para nuestra audiencia queremos ser lo más sencillos y didácticos posibles. Y queremos también indicarles que sí, efectivamente nuestro ordenamiento jurídico, el que tenemos ahora vigente desde 2008 con todas sus normas inferiores y demás, dice que sí, todos los que desempeñan algún ejercicio público son servidores públicos. En eso estamos clarísimos todos, ¿sí? Desde el presidente hasta, digamos, un nivel bastante inferior. Eso dice la norma, no lo digo yo, dice la normativa. Como está en la nos ley. guste o no nos guste, está así, ¿sí? Entonces, esa universalidad del servidor público acarrea a todos los funcionarios, ¿sí? Segundo,
Y aquí es donde viene lo importante y creo que hay un desconocimiento abrupto del tema del servicio público, ¿sí? La Constitución en el 228 claramente dice que hay una excepcionalidad al tema del servicio público, ¿sí? Si bien es cierto, partimos del ejemplo de que todos somos servidores públicos, pero hay excepciones, dependiendo de la modalidad y del nivel de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Te dice claramente, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Aquí está la clara diferencia. Y esto es lo que no hace el Ministerio de Trabajo, ¿sí? No hace esta diferenciación, y como cuando yo digo a alguna de mis audiencias, es que no es difícil leer la norma, ¿sí? La norma está ahí, es fría y no te admite interpretación. Tú bien sabes quién interpreta la norma en la Constitución. No somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, este del análisis que no hace el Ministerio de Trabajo y sobrepone lo político sobre lo jurídico. Y por eso nos entrampamos en un problema que, claro, efectivamente desborda la institucionalidad del Estado. Y no es que genere un problema entre presidente y vicepresidente. Genera un problema para todo el país. Es que aquí hablamos de la seguridad jurídica propiamente dicha, y hablando de la seguridad jurídica como aquella que tiene que ver con aquellas normas previas, con lo que has acabado de mencionar. En la Constitución está que hay excepciones a este servicio público y que por ende tendría que catalogarse a quienes son dignidades por elección popular en una vía distinta. Entonces, si es que no hay esta norma previa, si es que no se ha tomado en cuenta esta norma previa, estamos violando la seguridad jurídica, uno de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Si es que a estas alturas se está cometiendo este error, Andrés, ¿qué podemos esperar para todos nosotros? Lamentablemente no te tengo una respuesta concreta ahorita. ¿Por qué? Porque efectivamente se emitió un acto administrativo que por acuerdo ministerial, y ojo, esto es lo más, digamos, peligroso que se ha hecho ahora. Se emite un acuerdo ministerial con fecha 11 de septiembre, cuando los actos que supuestamente por los cuales se le sustancia el sumario en contra de la vicepresidenta sucedieron antes. Entonces, cualquier estudiante de Derecho de primer año sabe que la ley no es retroactiva. ¿No es cierto? Así Entonces es. tú no puedes juzgar cosas que sucedieron antes con una norma posterior. Así de simple. Más aún si se trata de temas de, haciendo un paréntesis, temas laborales o su analogía al servicio público, donde tú ocupas el principio pro servidor público si le estamos catalogando a la vicepresidenta como una servidora pública. Entonces tú no puedes juzgar acontecimientos posteriores con una norma anterior. Esto es gravísimo. ¿Sí? Y lamentablemente esto no se dan cuenta, o no sé si lo hacen realmente con intención el Ministerio de Trabajo, porque adicionalmente en la resolución que emiten, que desde el Ministerio dicen que está perfectamente motivada, que etcétera, que tiene todas las justificaciones del caso, créeme que yo la leí más de 5 veces la resolución, ¿sí? Y no encontré una motivación adecuada con todos los criterios que establece la propia Corte Constitucional. Todos sabemos lo que está pasando aquí, Andrés, porque definitivamente, como lo mencionamos desde un inicio, esto no es un punto de partida desde estar en pro o en contra de algún sentido político, sino mirar desde las leyes que tenemos, desde la misma Constitución, y poder plantearnos si es que las cosas han hecho de forma correcta. Bueno, más adelante vamos a poder conversar un poquito más, pero vamos a tener unos invitados especiales que también van a tocar temas distintos, pero que son de mucho interés para ustedes. Nos vemos muy pronto. Los
Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Estamos de regreso, amigos y amigas. Bueno, estábamos hablando acerca de este debate que ha habido actualmente con relación al asunto del sumario administrativo que se le puso a la vicepresidenta. Pero bueno, el día de hoy tenemos unos invitados. Andrés, déjame decirte que nos acompaña María del Cisne Zúñiga, quien es ingeniera comercial, tiene un MBA y más de 10 años de experiencia en comercio exterior, y también Mauricio Martínez, quien es licenciado en negocios internacionales, posee un MBA y lleva más de una década en la experiencia laboral en China. El día de hoy ellos nos acompañan porque además de que vamos a promocionar un webinar que va a estar muy interesante, ya nos van a contar de qué se trata, nos van a hablar acerca de una perspectiva estratégica basada en las experiencias del mercado asiático. Y bueno, más allá de todas estas interconexiones políticas y de asuntos que tenemos en el país, es bueno también mirar un poco más allá. ¿Qué oportunidades tenemos también para poder sacar adelante al país con todos estos escenarios políticos, Andrés? Así que les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Muy buenos días, María del Cisne, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel, y muchísimas gracias por la invitación, y de igual manera un gusto para nosotros estar esta mañana con toda la audiencia, pues para poder compartir un tema que es trascendental y muy importante en negocios internacionales. Perfecto, como sabemos que el tiempo en televisión es bastante corto, pues creo que vamos a entrar ya en materia. María del Cisne y Mauricio Martínez, muchísimas gracias también por acompañarnos. ¿Cuál es este debate, o bueno, cuál es el aporte de información que nos podrían dar con relación a estas experiencias en el mercado asiático? Nos has planteado dos ejes, el primero acerca del impacto en la cultura de la negociación. Correcto, estimado Daniel. Bueno, y aquí arrancamos un poquito comentándoles que todas las actividades comerciales, todo el esquema de inversión se expande de manera constante, y los vínculos económicos con Asia nos obligan a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y de igual manera nuestra manera de negociar. Entonces es muy importante también destacar que China sobre todo se ha convertido en una de las potencias mundiales a nivel económico, y de igual manera es muy importante que abordemos temas que no necesariamente en el día a día quienes nos desarrollamos en comercio internacional pues los tomamos en cuenta, y pues justamente uno de ellos tiene que ver con el tema, el comportamiento empresarial, es decir, qué pasa en mercados extranjeros y sobre todo en el mercado chino con ese tema de la cultura, y de qué manera esto es trascendental para que las negociaciones que nosotros tengamos con el exterior sean exitosas. Aquí le paso justamente la palabra a Mauricio para que nos ayude también un poco con esta perspectiva, que es justamente uno de los ejes temáticos que nosotros hemos planteado el día de hoy, justamente el vincular todo este esquema de la cultura. Cómo el llegar a este entendimiento nos va a permitir tener éxito en las negociaciones que generemos con el mercado asiático y sobre todo con China. Muchas gracias, Mari. Hola, Daniel, y a tu audiencia, muchas gracias por la invitación. Complementando lo que dice Mari en este aspecto, definitivamente es importante tener este contexto sociocultural antes de poder hacer negociaciones o acercamientos comerciales del lado asiático. Muchas veces tenemos una idea un poco errónea de cómo pueden ser las negociaciones con China, y nosotros asumimos una perspectiva que tenemos desde nuestro contexto en Latinoamérica y América en general, y obviamos ciertas partes que son críticas y fundamentales para lograr buenos vínculos y buenas relaciones comerciales con China y Asia en general, ¿no? Muchas de estas partes, y me gustaría tocar puntualmente algunos tópicos, es muchas veces no entendemos todo el sistema jerárquico y la autoridad que existe dentro de China y de la cultura empresarial china, ¿no? Dentro de la cultura china es muy importante entender que las decisiones generalmente se toman de una manera muy jerárquica, hay que respetar la autoridad, y generalmente suelen ser tomadas por personas de alto nivel, ¿no? De igual forma, nosotros como líderes, como dueños de empresas
o líderes de equipo per se, es importante que tomamos un rol muy activo dentro de esto, tomemos decisiones claves. Entonces, entender esta parte es algo fundamental, crítico para poder lograr estos desarrollos en China. Necesitamos entender que China también es un país que tiene un patriotismo y un orgullo nacional muy alto, ¿no? A comparación de muchos otros países donde hacemos negociaciones. Entender esta fuerte sentido de identidad nacional que tienen ellos, mostrar el aprecio, respeto por la cultura china y el país de China, son como ejes fundamentales para lograr generar esta simpatía en las negociaciones que tenemos comerciales y obviamente poder trascender, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría también mencionar es, dentro de China es muy importante las relaciones personales que podemos lograr hacer. Esas relaciones personales son esenciales para lograr los acuerdos comerciales. Esto implica muchas veces las reuniones un poco informales que tenemos, además de las relaciones comerciales, además de esas citas, entender esta comunicación indirecta que es tan importante en China, estos conceptos críticos que es como perder la cara para las negociaciones chinas, generar el guanxi, que es uno de los temas que platicaremos más adelante. Este tipo de cosas únicas de la cultura china, si no las entendemos, nos pueden dificultar muchísimo poder avanzar, ¿no? Y es aquí donde obviamente nos gustaría hacer un poquito de hincapié porque es crítico poder lograr entender esto antes de poder llegar a China para poder lograr con éxito lo que estamos buscando. Te hago una pregunta, Mauricio, de algo que has mencionado, de que en un inicio también se tiene cierto paradigma con las relaciones comerciales que se ha tenido con China, quizá con la producción de bienes, lo que se importa desde China. ¿Qué se ha hecho para cambiar esta perspectiva? Porque si estamos hablando de esta experiencia que va a cambiar quizá la perspectiva en el mercado asiático, ¿cuál es este paradigma que se tenía y qué es lo que se está haciendo, a qué se está transformando? Ok, es una buena pregunta. Creo que responderlo así nos llevará muchísimo tiempo, pero hablando un poquito high level de este tema, antes teníamos la noción de que China también era un mercado, una fábrica del mundo, y mucha gente pensaba que solo llegamos a producir. La realidad es que ahorita todo esto está cambiando. China se está especializando, está teniendo muchísima tecnología, muchos procesos productivos han migrado. Entonces, entender este cambio también en el sistema económico dentro de China es algo súper importante. Muchas personas solo quieren llegar a buscar lo más barato o algo súper rápido, y la realidad es que ya no es así, ¿no? Podemos encontrar productos de muy alta calidad, con mucha tecnología. Obviamente esto implica que también dentro de China hay cosas que han cambiado, ¿no? Existen desafíos regulatorios dentro del mercado asiático, con todo el extranjero. Son cosas que han ido trabajando el mercado chino, el gobierno ha ido poniendo un poquito más de facilidades para los empresarios internacionales de poder tomar esa toma de decisiones. Entonces, cosas que están cambiando puntualmente, yo creo que es este marco, es el marco legal, que es, como lo mencionaste, ¿no? Es bastante complejo, es muy cambiante, pero están haciendo regulaciones para poder tener un poquito más de facilidad de entrar al mercado asiático y poder exportar e importar o viceversa, ¿no? Entonces, entender esta parte creo que es bueno. Ahí existen muchos retos, por ejemplo, de la restricción de la propiedad intelectual. Entonces, es cierto que dentro de China, uno de los actores más importantes es el gobierno chino, ¿no? Entonces, perdón. El tiempo porque se nos va volando. Y María del Cisne, háblenos sobre el webinar que se está planeando y que creo que también va a ser muy importante para tocar estos temas y ahondarlos mucho más. Totalmente, totalmente. Bueno, tal como lo mencionábamos justamente ahora y justamente lo que tenemos planteado al interno con el equipo, con Mauri, es justamente poder lanzar un webinar en el cual nosotros podamos profundizar todos estos temas, como el tema de la cultura, cómo se esquematiza todo el proceso de negociación en China, cuáles son los aspectos claves que nos van a permitir a nosotros tener éxito justamente al momento que realicemos importaciones y de igual manera exportaciones. Entonces, lo que nosotros planteamos es justamente ya en el mes de enero, plantear un webinar en el cual nosotros podamos justamente profundizar más estos temas, que les vayan dando la pauta a todos aquellos quienes se relacionan con comercio exterior, quienes de pronto tienen un poco de temor al ingresar a un mercado, pero ya vamos a ver que justamente al generar este entendimiento, el tema de la cultura, el tema de desafíos regulatorios, el comprender todo este esquema holístico nos va a permitir justamente el tener comercios exitosos. Entonces, justamente la idea del webinar que tenemos planteado es
el resultado justamente de poderles transmitir todo lo que a lo largo de los últimos años hemos llegado a tener de experiencias y que obviamente queremos transmitirlas y obviamente ahondar ya un poco más de una manera más profunda lo que María del Cisne, y vamos a hacer la por supuesto, nos ha hecho una cordial invitación también a Andrés Medrano como a Daniel Guevara para poder participar de esto y quizá ampliar algunos aspectos regulatorios que sean importantes. Nos veremos en una próxima en Tu Café Legal.